vamos entonces a iniciar con este espacio. Vamos a ver un poco de qué vamos a hablar hoy, aquí un poco de nuestros patrocinadores. Inicialmente me presento, mi nombre es Daniel Márquez, como lo mencionaba hace un par de segundos. Soy desarrollador JavaScript. En este momento, dentro de lo que hago en Innovel, mis exigencias y mis deberes pues están enfocados a todo el tema de Angular, principalmente en el front. También hay que trabajar a veces con ciertas características dentro del back, pero ahorita vamos a ver un poco cómo se comporta SharePoint y realmente cómo es de genial realmente para un desarrollador trabajar dentro de esta plataforma por todas las facilidades que nos da directamente y por todo lo que ya tiene implementado. Y de ahí pues viene el tema que vamos a tocar hoy. El título es un poco largo, pero realmente el tema es bastante interesante. Es el tema de desarrollo de aplicativos web desplegados en SharePoint. Como les decía, SharePoint nos va a permitir alojar aplicativos de manera nativa sin hacer una configuración demasiado compleja. Es casi un drag and drop de lo que nosotros necesitemos colgar, entonces es muy fácil. Obviamente pues con estos aplicativos para la realización de flujos de trabajo. Bueno, ya presentando, voy aquí a apagar la cámara, que a veces tengo cierta latencia cuando comparto, así que vamos entonces simplemente a ver mi pantalla. Bueno, inicialmente quisiera hablar un poco del ecosistema de Microsoft 365. Es bien importante para nosotros entender porque digamos que es una de las bases dentro de lo que trabajamos, porque SharePoint, al igual que cualquier otra herramienta que tengamos en Microsoft 365, tiene la posibilidad de conectarse entre ellas. Bueno, Microsoft 365, lo hemos visto pues toda esta mañana, es una suite completa de herramientas en línea que nos van a solucionar digamos, nos van a dar la posibilidad de solucionar ciertas tareas que tenemos a diario pues, en nuestra empresa, en nuestro trabajo. Y en este caso muy puntualmente en SharePoint, pero ¿por qué las quiero mencionar todas? Porque dentro de SharePoint podemos, si no son todas, el 80-90% de las herramientas que tenemos en Microsoft 365 las podemos fusionar con el trabajo que generamos en SharePoint. Entonces es bien importante para nosotros que tengamos eso en cuenta. SharePoint nos abre la posibilidad de trabajar con todas estas herramientas de trabajo, de insertarlas, de traer data dentro de alguno por ejemplo, nosotros podemos traer datos directamente desde Excel a SharePoint. Podemos tomar datos desde SharePoint e implementarlos en un tablero de Power BI. Obviamente las listas que están casi que innatas en SharePoint podemos utilizarlas como un medio para gestionar información. Entonces es bien importante todo lo que podemos hacer acá. Es más, Teams nos permite de alguna u otra manera insertar SharePoint dentro de su aplicativo. Entonces, como ven, todo está correlacionado y me parece muy interesante esta imagen de manera circular, porque realmente todo y todas las herramientas que nos proporciona pues este ecosistema se van a poder combinar entre ellas. Es bien importante que eso lo tengamos claro, pues, porque de aquí en adelante vamos a ver un poco cómo se va a comportar realmente SharePoint dentro de este ecosistema. Pasemos a la siguiente diapositiva. Ya hablando un poco de las aplicaciones web, es muy fácil inicialmente explicarlo porque SharePoint es muy intuitivo para trabajar con cualquier tipo de desarrollo y despliegue. Vamos a tener pues inicialmente, en un segundito les paso acá, SharePoint como herramienta principal para lo que nosotros vamos a trabajar dentro del despliegue. Y vamos a tener también algo bien importante, que es que SharePoint nos va a permitir, como lo mencionaba antes, combinar las listas con el despliegue del aplicativo dentro de la misma plataforma. Creo que no voy a ahondar mucho en las diapositivas, me gustaría ser un poco más práctico, así que ahorita vamos a ver un poco más de código y un poco más todas las funcionalidades que podemos hacer directamente dentro de SharePoint. Vamos a ir pues con el tema del despliegue. Bien importante para nosotros en este punto entender que no todos los sitios de SharePoint nos va a permitir desplegar un aplicativo. Realmente cuando nosotros desplegamos un código, un compilado, por ejemplo en Angular, de lo que hemos hecho en JavaScript, eso se nos va a convertir en un asset. Realmente es simplemente un recurso más del sitio, pero no nos va a permitir, digamos, desplegarlo y acceder a él como un aplicativo desplegado en cualquier tipo de servidor, sino que nos va a tomar como un simple recurso. Entonces, en este caso es bien importante este punto inicial. ¿Por qué? Porque si lo hacemos en un sitio tradicional, en un sitio de grupo, en un sitio de comunidad de SharePoint, pues no vamos a poder hacer el despliegue. Realmente solo vamos a tener un archivo
Y eso es una de las cosas que vamos a tocar en este momento. Vamos a ir acá, les voy a compartir el administrador de Office 365, vamos a ir al de SharePoint puntualmente. Y es importante, pues, obviamente, aclarar que estos permisos de administración no son para todos los usuarios, hay que tener las credenciales pertinentes para realizar esta configuración, pero ya cuando las tenemos, cuando estamos autenticados y pues obviamente tenemos esas credenciales dentro del entorno, vamos a poder acceder aquí a una configuración extra que es la configuración de SharePoint. Esa configuración de SharePoint inicialmente pues nos va a mostrar ciertos ítems que obviamente dependiendo de la necesidad serán de valor o no. En nuestro caso necesitamos crear un nuevo sitio. Para eso pues vamos a irnos a los sitios activos. Allí se nos van a presentar todos los sitios pues, que tenemos en este momento creados. Pero lo importante acá, para nosotros, en este caso, que queremos crear un sitio en SharePoint donde desplegar un aplicativo de manera fácil, ágil y sencilla, es simplemente dar en la opción Create. Cuando damos en la opción Create, como lo ven acá, nos vamos a encontrar con una pestañita extra que un usuario tradicional no tiene, que es esta de Other Options. Es bien importante que la tengamos porque, como les decía, si creamos un sitio tradicional, un sitio de comunicación, en SharePoint, que realmente esto no dejan de ser plantillas para un sitio, no nos va a poder, digamos, SharePoint, o bueno, no vamos a poder alojar un aplicativo, como les decía antes, compilado. En este caso es en JavaScript. Estamos hablando para un aplicativo compilado en JavaScript dentro del sitio. Entonces vamos a ir a otras opciones y acá se nos va a presentar un nuevo menú. Es bien importante entender que tampoco sería acá hay un paso extra y es el de más plantillas. Cuando nos dirigimos acá, pues vamos a ir como una configuración un poco más, dame un segundo acá, vuelvo a revisarlo. Esto suele pasar a veces, simplemente con recargar el sitio nos debería de funcionar. Vamos a intentarlo nuevamente. Listo. Vamos entonces a basarlos en esta plantilla. Tengo aquí, puede ser un poco más de ayuda. Es por el tema de el navegador que estamos usando. Vamos a dirigirnos pues a la versión de Office 365 nuevamente. Simplemente vamos a iterar este proceso. Vamos a ir a la administración. Vamos a ir a SharePoint. Lo hago un poco ágil pues porque el proceso realmente ya lo hemos visto como es dentro de Edge. Pero aquí vamos a intentar repetir el proceso. Si no lo permite, si no, pues lo vemos en un PDF que lo tengo acá. En caso de alguna novedad. Vamos a ver si nos abrió. Nos abre un sitio en blanco. Bueno, por alguna razón en este momento no nos está funcionando. No debe ocurrir este tipo de novedad, pero les quiero mostrar, porque es bien importante que esto nos quede claro cómo es la creación. Aquí tengo pues un recurso extra. Como ven, siempre es bueno estar preparados para alguna novedad. Y esto nos va a dar una indicación de cómo es la creación. Tal como hablábamos ahorita, vamos pues a la configuración de SharePoint, sitios activos. Y aquí nos vamos a encontrar pues con ese listado de sitios que ya tenemos. Y acá otras opciones, más plantillas. Y como vemos nos va a presentar este menú. Ese es el menú en el que en este momento en particular, por alguna razón no podemos acceder. Pero simplemente aquí generamos una configuración rápida, pues obviamente con el título del sitio, con la URL del sitio, en este caso pues es la del sitio principal para nosotros y el resto de la configuración queda exactamente igual. Cuando generamos esta configuración y asignamos pues la cuota de almacenamiento, es importante pues que tengamos el administrador, hasta donde tengo entendido, no nos va a permitir avanzar al siguiente paso si no generamos también un administrador, si no le asignamos un administrador a ese sitio. Vamos a darle en aceptar. Y como ven, esta es la creación del sitio. No es algo muy complicado, simplemente con crear este sitio de esta manera, digamos que siguiendo estos pasos, van a poder generar este sitio clásico, que realmente es el que nos permite desplegar esos aplicativos y poder alojarlos y que SharePoint, cuando nosotros entremos a la URL de la set, no lo tome como si fuera realmente un recurso de un aplicativo. Entonces, bueno, creo que esa es la primera parte de lo que hablábamos un poco de la creación. Quería mencionar esto porque es realmente el primer paso es fundamental. Si no tenemos un sitio creado en SharePoint de esta manera, no lo vamos a poder alojar. Bueno, vamos a seguir acá un poco con las diapositivas. Y es bien importante ahora, después de que hemos visto
el tema del despliegue, hablar un poco de las listas. Nosotros dentro de SharePoint vamos a poder generar listas. Las listas no son más que una base de datos para nosotros. Están basadas pues en SQL, por tanto nos va a permitir guardar una gran cantidad de registros. Es bien importante también aclarar que las listas de SharePoint tienen un tope de 5.000 registros. Cuando se superan esos registros, es más, justamente esta semana pasada tuvimos digamos, una novedad con ese tema del threshold de las listas. No nos va a permitir generar consultas desde la siguiente librería que vamos a ver dentro de poco. Entonces, bien importante eso. Las listas son simplemente un lugar donde nosotros guardamos información, donde podemos acceder mediante el API de SharePoint a consultar esa información, a hacer un CRUD completo, a crear, a leer, a actualizar y a borrar información. Entonces, es muy importante también tener en cuenta qué son las listas. Vamos a dar un repaso rápido por lo que son las listas a nivel general. Permítame por acá, voy a revisar el grupo que tengo en este momento creado, el sitio realmente. Y les voy a compartir cómo se nos ve un sitio clásico cuando estamos creando, recapitulando un poco que ese es el sitio que acabamos de crear. Normalmente, por acá debo de tener un sitio que está creado de manera tradicional. Normalmente cuando lo creamos de manera tradicional se nos va a presentar de esta manera. Se nos va a presentar un sitio tal como este. Entonces vemos pues que tiene ciertos webparts ya predefinidos. Pues tenemos, digamos, una plantilla inicial. Entonces la primera diferencia que van a notar cuando crean un sitio de esta forma, que los webparts van a estar pues ya predefinidos y no vamos a tener una vista un poco más simple como la del sitio clásico. Total, la configuración sigue siendo muy similar. Además, si venimos aquí a contenidos del sitio, vamos a tener la misma vista que tenemos, por ejemplo, en los sitios modernos, que no deja de ser, ambos son sitios modernos, solamente que en este caso, pues vamos a tener una vista inicial diferente. Vamos a irnos a una lista, en este caso vamos a tomar este formulario ABC, que es la que vamos a usar para nuestro ejemplo. Y quiero que hagamos un recorrido rápido por cada uno de los datos que vamos a tener dentro de las listas. Es bien importante pues para nosotros reentender, porque creo que el tema de los primitivos es muy claro, pero reentender un poco qué es lo que vamos a poder almacenar dentro de SharePoint. Aquí vamos a darle en Create Column y vamos a recorrer cada uno de esos ítems que vamos a poder de una u otra manera diligenciar con información. Entonces vemos acá un montón de datos bien interesantes que nos va a poder SharePoint o nos va a permitir diligenciar SharePoint. Tenemos esta primera que es Single Line of Text, que es simplemente caracteres especiales de cualquier tipo, lo que llamamos un string, solamente que en este caso vamos a poder limitar a un número un poco más pequeño de caracteres. Aquí tenemos múltiples caracteres, que realmente es algo muy similar, solamente que nos va a permitir formatearlo en caso tal de que lo necesitemos formatear. En nuestro caso, vamos a hablar en el contexto de que necesitemos usar SharePoint o las listas de SharePoint netamente para guardar información desde el API, o sea, desde una petición, en este caso data, que es la que utiliza SharePoint. Entonces, en nuestro caso particular, necesitamos que las columnas no tengan ningún tipo de formato, entonces simplemente pues vamos a configurarla con un formato plano. Eso es lo único que tendríamos que configurar en este caso, pues es muy recomendable que la columna no esté como obligatoria, requerida. Aún así, si generamos esa consulta o si generamos pues ese método de consulta o de guardado de información, no nos va a poder guardar la información a pesar de que ese dato en particular no contenga ningún tipo de dato. Vamos a seguir con la siguiente. Este ya es pues para temas de foráneas. El tema de elección, vamos a poder diligenciar números. Este tema de moneda está muy ligado a los números, solamente pues que vamos a poder asignarle un tipo de moneda en especial. Hay algo que puede ser, ya, pues es realmente un tema ya de otras sesiones, no en esta en particular, pero digamos que nosotros podemos asignar y hacer cálculos nativamente dentro de las listas de SharePoint. Y eso es pues un punto a favor porque podemos hacer cálculos cuando un usuario entre directamente a la lista, que pasa mucho pues el tema de llevar un registro directamente en las listas, no simplemente tomando la data desde el aplicativo, y nos va a beneficiar mucho tener esa posibilidad de generar esos cálculos. Pues tenemos el tema de tiempos. Aquí tenemos unas configuraciones pues que son
ya particulares del usuario. Algo, digamos, como un plus acá es que siempre que nosotros configuramos las horas en particular, obviamente los segundos, si tenemos que hacer una comparativa en tiempo, pues siempre nos va a dar false la comparativa, porque en microsegundos, pues los segundos que vamos a considerar acá, porque nos considera horas, minutos y segundos, eh, digamos que nos va a dar esa diferencia. Entonces, si nosotros necesitamos comparar solamente días, pues vamos a seleccionar la opción de solo fecha. Si necesitamos ser más exhaustivos, si por ejemplo necesitamos saber cuándo un usuario guardó un registro, que eso realmente SharePoint ya lo guarda de manera nativa, pues vamos a configurar simplemente data time. Bueno, vamos a seguir con la otra. Esta ya es el tema, si queremos generar relaciones pues con alguna otra tabla, y podemos pues simplemente seleccionar la tabla de la que queremos traer esa información y bueno, en base a esa ya traer y bindear ese dato que queramos tener en nuestra tabla. Este es simplemente un booleano, un yes o un no. Es muy chévere realmente porque en SharePoint se nos presenta como un chulito, como un chequeable, y podemos definir pues el valor por defecto que vayamos a tener. Eh, Vamos con el siguiente, que es persona o grupo. Cuando hablamos de persona o grupo tenemos varias posibilidades. Es bien importante esto porque cuando asignamos, por ejemplo, permisos dentro de SharePoint, nos basamos en este campo en particular para asignar esos usuarios encargados o ese responsable actual. Y vamos a tener varias opciones. En este caso, pues vamos a poder generar un campo para que se pueda agregar una sola persona. No vamos a poder sino agregar a ese usuario en particular. Es un campo único, o pues vamos a poder agregar un grupo de personas. En este caso, esto no modificaría, esto no modificaría el tema de los grupos, que realmente es un apartado diferente. Aquí, pues, como les decía antes, vamos a poder diligenciar uno o varios usuarios, y en este caso, pues, vamos a poder traer grupos de SharePoint. Cuando hablamos grupos de SharePoint, es realmente un grupo donde hay ciertos usuarios, y esos usuarios que estén dentro de ese grupo son los que van a tener esos permisos en particular. Entonces, en ese caso puntual es donde vamos a utilizar, ya sea pues persona, grupo o personas únicamente. En este caso, nuestro usuario estándar para nosotros es solamente usuarios. No vamos a traer grupos de ningún tipo porque toda la configuración se va a hacer directamente dentro de lo que guardemos en la lista. Bueno, podemos generar hipervínculos. Digamos que para el guardado de imágenes y de documentos lo podemos hacer directamente en SharePoint, pero a nivel de desarrollo, digamos que es mejor usar librerías de SharePoint. Ahorita vamos a dar un vistazo rápido de realmente qué es una librería, pero para hacer una analogía rápida es tal como crear una carpeta en Google Drive, en OneDrive. Es netamente es una carpeta que nos va a permitir agregar metadata. Cuando hablamos de metadata, pues son ciertos atributos extra que podemos tener dentro de la lista, o en este caso pues la librería, que no dejan de funcionar como una lista también. Bueno, aquí tenemos el tema de cálculos, lo que les mencionaba ahorita, pues podemos generar ciertos cálculos en particular. Cuando se crea una lista, podemos traer fechas, podemos traer el today, por ejemplo, como hacemos en Excel. Pues podemos agregar imágenes. Y bueno, ya otros datos que realmente estos en particular, estos últimos tres, no son tan usados, no son tan frecuentados en lo que nosotros hacemos acá cuando generamos un aplicativo o una interfaz web dentro de SharePoint. Entonces, bueno, ya que entendemos un poco los datos que podemos almacenar, que realmente son todos los posibles dentro de una base SQL, como lo pueden ver, hay unos que tienen ciertos atributos extra que pueden ser muy valiosos en su caso, por ejemplo, cuando queramos almacenar un texto con algún formato en especial o hacer cálculos en particular o traer una fecha en concreto, pues van a ser muy útiles. En este caso, pues vamos a usar simplemente los valores primitivos. Vamos a analizar un poco esa lista que estábamos revisando en esta tabla. Y vamos a ver, quisiera también hablar un poco de esos campos predefinidos que nos tiene SharePoint ya por defecto. Estos campos muchas veces no se nos presentan cuando creamos la lista. Es más, aquí, por ejemplo, no los tenemos a la vista. Hay varias maneras pues de verlos. Una de ellas es simplemente acá en ver, aquí está, ocultar. Podemos pues ocultar los campos que no necesitemos. Digamos que en este caso yo suelo usar más esta de la configuración de la lista, donde vamos a poder ver todos los ítems, y aquí vamos a poder seleccionar pues todo lo que necesitemos ver. Como ven, pues hay un montón de campos bien interesantes que podemos usar y que ya nativamente se crean con la lista. Es más, los que están chuleados son esos campos que yo creé nuevamente. No he creado aparte otros,
Y como ven ya directamente SharePoint nos trae un montón de datos a los que podemos acceder pues por medio de las consultas, como les decía en este caso, consultas o data. Es bien importante tener eso en cuenta porque ahorita cuando veamos uno de los puntos que es la librería, nos vamos a dar cuenta de la relevancia que tiene en este caso esta tecnología en particular. Vamos a seguir con la siguiente parte, que es el tema de PMP. Antes de eso quisiera compartirles aquí a la documentación. Digamos que como todo desarrollador, no sé si hay algún desarrollador viéndonos, la documentación nos salva muchas veces para cualquier novedad. Y bueno, PMP realmente es una librería que tiene mucho soporte. Es más, sí, vamos a ver si podemos entrar a la página de GitHub, a su sitio de GitHub, pues vemos que es realmente bastante lo que se mueve. Y bueno, tiene una comunidad medianamente grande con el tema de SharePoint. Y lo que nos va a permitir es generar consultas dentro del aplicativo. Ahorita vemos un poco el aplicativo más a profundidad, pero sí les quiero compartir un poco cómo se estructuran las consultas acá dentro del SharePoint y bueno, qué solemos usar, al menos nosotros. En nuestro caso, esto facilita mucho la consulta de información porque no tenemos que construir no tenemos que crear esos queries de manera nativa y ni siquiera tenemos que traer algún método para hacer consultas HTTP de la librería o de JavaScript en particular, sino pues que esta librería en PNP ya no lo permite. Entonces es bien interesante todo lo que nos facilita esta librería. Como ven acá, la configuración es muy simple. Es simplemente importar la librería, traer esa configuración de SharePoint. Tenemos varios métodos. No vamos a ver todos los que están implementados en este caso, pero pues tenemos un método en particular que nos trae toda esa información de SharePoint. Eso, cuando hablamos pues el tema de la autorización, SharePoint funciona mediante JSON Web Tokens, entonces es parte también de lo que nos genera. Esos tokens en particular nos hace esa validación cuando el aplicativo está ya desplegado, nos permite pues hacer y acceder a las listas y realmente un montón de recursos que tiene SharePoint ya de manera nativa dentro del aplicativo. Bueno, al menos dentro de la interfaz que es bien útil. Entonces, como ven acá, en ningún momento estamos llamando un fetch, por ejemplo, para hacer la petición HTTP ni construyéndola directamente, sino que ya cuando nosotros accedemos a la librería, pues vamos a tener como toda esa información ya, bueno, realmente todas esas funcionalidades ya hechas de manera nativa dentro de las herramientas que nos permite, pues, o nos da PNP. Bueno, eso como rápidamente, PNP entonces es el tema de lo que nos ayuda a generar todas esas consultas, al guardar la información, al despliegue de la información, bueno, a nivel general. Vamos a ver un poco de la seguridad en SharePoint, me he adelantado un poco con el tema JSON Web Tokens también. Importante tener eso presente porque a ver, tenemos muchas ventajas respecto a cuando creamos un aplicativo que alojamos en Azure o en bueno, cualquier tipo de host, porque no vamos a tener que preocuparnos por el tema de los accesos de los clientes. Al menos no vamos a tener que validar autentificaciones o bueno, nada adicional, sino que cuando hablamos, por eso es importante esa primera diapositiva que veíamos de Microsoft 365, saber que toda la seguridad que tengamos dentro de los aplicativos que despleguemos lo va a generar Office, Microsoft 365, perdón, en este caso, de manera nativa y bueno, igual el acceso, igual el tema de permisos y pues igual el tema de protección, de autentificación, todo eso no lo hace Microsoft 365 ya de manera nativa. Entonces, bueno, como les decía, por eso SharePoint es una herramienta bastante interesante para desarrollar porque nos evita quizás tener que proteger rutas, proteger, pues hacer cualquier tipo de gap dentro del aplicativo que estemos desarrollando. Entonces, ahí tenemos como una utilidad bastante interesante pues con el tema de seguridad dentro de SharePoint. Ahorita vamos a profundizar un poco más en lo que podemos hacer dentro del aplicativo pues ya con temas de autentificaciones. Vamos a continuar acá. Vamos a revisar esta y vamos a ir con la siguiente diapositiva, que es con todo el tema de Angular. Pues yo les decía, me estaba adelantando un poco mostrándoles SharePoint, pero sí quería que entendieran un poco qué era la librería que estábamos usando para las consultas, porque esto nos facilita mucho la vida. Realmente, pues seguro personas que conocen cómo se generan las queries de manera un poco más artesanal, por decirlo de alguna forma entenderán por qué digo pues que la librería nos facilita mucho la vida. Vamos a entender un poco también cómo funciona Angular. Pues cuando hablamos de Angular estamos hablando de un framework, en este caso más que una librería, porque tenemos un montón de tecnologías ya implementadas para tema de routing, para tema de manejo de componentes, para tema de comunicación entre componentes. También pues para el tema presentacional tenemos por ejemplo Material que funciona muy bien
con Angular, o bueno, lo que hacemos acá, por ejemplo, que es combinar Bootstrap con Angular Material. Digamos que Bootstrap para generar la estructura, para generar como ya es la primera capa de personalización dentro del aplicativo, y pues ya Material como a nivel prestacional. En este caso, el aplicativo que vamos a ver dentro de poco, bueno, vamos a observar que está hecha solamente con Bootstrap, pero podemos usar Material también. Y quería compartirles un poco cómo funciona Angular, digamos porque esto nos da una mejor idea de por qué usamos este framework. Bueno, realmente es uno de los que de mis preferidos también, pues porque es mi primer framework. También está React, Vue, realmente cualquier aplicativo en JavaScript lo podemos hacer, hasta un aplicativo que no esté hecho mediante framework, porque realmente cualquier framework lo que hace es que nos compila el aplicativo, nos construye el aplicativo en JavaScript, realmente a pesar de que estemos trabajando, por ejemplo, en este caso con TypeScript. Hablando rápidamente de la estructura de Angular, como para hacer una introducción ya a por qué usamos esta herramienta. Es inicialmente, por lo que les comentaba, de que es más un framework que una librería, pues vamos a tener herramientas ya de manera nativa, sin necesidad de hacer un montón de importaciones extra, ni quizás de tecnologías extra, un poco más segmentada. Eso tiene pues obviamente sus particularidades. Si a una persona le gusta tener mayor libertad de desarrollo y usar tecnologías en particular con las que está familiarizado, pues obviamente, por ejemplo, una opción como React puede ser bien útil para él, pero pues en este caso que, digamos, queremos una herramienta que tenga ya todas esas funcionalidades implementadas, usamos Angular, porque pues como vemos acá, el tema de la organización de componentes y el tema de ruteo ya viene de manera nativa dentro del framework. Igual pues el tema de modularización. En este caso, el aplicativo no está modularizado porque es un aplicativo realmente muy simple. Vamos a poder modularizar el aplicativo, pues ya con las nuevas versiones 15, de pronto si se han enterado, ya pasaríamos a usar ya componentes standalone, digamos, con todo eso que teníamos en los módulos ya directamente en esos componentes padre. Pero en nuestro caso, pues como es un aplicativo anterior, lo tenemos en Angular 13, si no estoy mal. Realmente el 13 al 14, pues hubo una introducción de los standalone, ya en el 15 se oficializó. Entonces, digamos que esa salida de esa tecnología hace más o menos 15 días, es reciente, es muy nueva. Y bueno, tenemos pues todo el tema de servicios, todo el tema de directivas, en este caso tampoco estamos aplicando ninguna. Y bueno, eso es realmente lo que nos permite usar, usar Shell y pues Angular a nivel general, porque no vamos a utilizar en este caso ningún otro apartado adicional de lo que estábamos viendo. Esto es como una breve introducción para conocer la estructura que estamos usando. Recapitulando un poco, entonces tenemos SharePoint como nuestra herramienta para despliegue del aplicativo, tenemos las listas como nuestra base de datos y tenemos Angular pues como nuestra herramienta de trabajo. Obviamente ahí nos ayuda una librería en particular que es la de PnP. Como vemos, pues también tenemos que usar librerías externas, pero bueno, en este caso esta es de mucha ayuda porque pues, nos beneficia bastante con las consultas. Vamos a revisar un poco el aplicativo. Es un aplicativo muy simple, que fue casi que optimizado como para esta charla. Y realmente es muy básico. Lo que vamos a tener acá es un formulario que vamos a diligenciar. Vamos a diligenciarlo simplemente con datos de ejemplo. Aquí, por ejemplo, pues, podemos pensar en maneras de refactorizar el aplicativo, pero en este caso la tenemos funcionando de manera muy básica, con una validación de firma para el guardado y donde podemos pues, generar una firma, guardar firma. En este caso, pues podemos actualizarla. Como ven acá, podemos refactorizar esto y quizás presentarlo de alguna otra manera para que el aplicativo nos elimine esta firma, pero bueno, en este caso lo estamos trabajando tal como ven acá. Entonces tenemos simplemente unos datos primarios, primitivos, realmente no tenemos datos muy compuestos y los vamos a guardar en un formulario. Ese formulario pues nos va a presentar la información como vemos acá y lo único que nos va a traer es esa data, va a generar ese consecutivo y nos va digamos, a mostrar una previsualización de lo que hemos diligenciado previamente. Entonces, bueno, es algo muy básico realmente. Si hablamos de un CRUD, estamos tocando solamente las dos primeras letras de create y read de la información. Pero bueno, realmente lo que nos interesa es saber un poco cómo funciona y cómo se puede crear un pequeño flujo, que en este caso simplemente es de creación de información. La lista que veíamos ahora es la lista que nos está almacenando la información. Vamos a verla nuevamente acá. Vamos a revisar dentro del aplicativo para entender un poco cómo funciona este y ya revisamos la lista.
Bueno, el aplicativo de SharePoint, digamos que la imagen que veíamos ahorita, perdón, el aplicativo de Angular, es digamos, realmente igual, obviamente, pues porque estamos hablando de un aplicativo construido basado en componentes. Entonces vamos a tener, tal como tenemos en Vue, en React, simplemente una carpetica de app, donde vamos a tener los diferentes componentes que vamos a utilizar. Por ejemplo, aquí tenemos varios componentes, en este caso solo vamos a usar el formulario C, que es este formulario o esta interfaz principal que estamos viendo en esta manera. Y después vamos a tener pues el formulario, perdón, el componente de firma. Aquí pues vamos a tener todo lo que tenga que ver con la generación de esa firma. Como ven, pues trabajar con dibujo dentro de JavaScript es realmente bastante intuitivo. Pues podemos usar librerías, en este caso estamos usando una en particular que pues para el uso de esta firma, como pueden ver, es esta que tenemos acá importada, pero bueno, podemos usarlo también de manera nativa con un Canvas. En nuestro caso no fue la elección, pues obviamente para facilitar el tema del desarrollo, pues las librerías son tan útiles para nosotros. Tenemos entonces pues el aplicativo distribuido en componentes. Realmente los componentes son esos pequeños, como esos pequeños ladrillos que componen ya el aplicativo completo, que es la casa. Y vamos a tener dos cosas en particular que son muy, muy importantes cuando desarrollamos. Bueno, lo primero que vamos a tener es el tema de los servicios. Y acá, eso ya lo veíamos anteriormente, es donde tenemos configurado todo el tema de las consultas para SharePoint. Vamos a ver acá, digamos, lo intuitivo que puede ser generar consultas con esta librería. Realmente tenemos que tener una configuración general. Vamos a ir paso a paso. Vamos a tener que traer la configuración general, lo que hablábamos ahorita de traer un header, de traer pues ese token, ese ID o ese usuario que esté autenticado, y vamos a traer una configuración pues del aplicativo. Esto hace parte pues de los métodos de cuando tenemos la configuración. Y acá simplemente vamos a insertar la lista en particular de la que estamos trayendo la información. Ese es el segundo punto, aparte que hablamos pues de los servicios, que son los environments. En los environments pues vamos a tener solamente configuradas las listas que estemos usando. Pues en este caso pues tenemos un par, pero estamos usando en este caso en particular para lo que estamos viendo la lista de formularios AOS. Es la lista que estamos tomando como referencia para la traída de datos. Entonces pues, tenemos esta lista y la tenemos en este sitio. Es más, si nosotros nos dirigimos acá, déjenme un momento, yo cierro todas estas ventanas para tener un poco más de claridad. Si nosotros nos dirigimos a este sitio, vamos a notar que si miramos pues dentro del contenido del sitio en particular, vamos a encontrarnos con la lista ABC. Y esta es la lista a la que hacemos referencia dentro de nuestros environments. Entonces es muy simple la configuración, pues es más, esto lo podemos tener configurado dentro de los servicios, sino que pues por el tema de segmentar responsabilidades, creo que lo más útil en este caso, y es como el consenso que tenemos para el trabajo aquí en Innovel, es tener esa segmentación bueno, de responsabilidades, en este caso, pues de almacenamiento de data para los environments, en particular, aparte SharePoint, esto ya no lo crea por defecto. SharePoint, no, perdón, Angular nos crea esta carpetica o este ficherito por defecto. Bueno, importante acá entender entonces que estamos usando PnP. Reitero, es muy importante pues para nosotros usar esta librería porque nos facilita mucho la vida. Y segundo, el tema de que pues tengamos environments de la lista y acceder de esta manera es muy intuitivo. Pues vamos a verlo acá un poco más gráfico. Vamos a simplemente dirigirnos a una ruta que tenemos acá preparada para digamos, este dato en particular. Y es donde vamos a poder analizar los datos que vamos a traer directamente y cómo consultamos esos datos directamente de SharePoint. Acá vamos a tener este componente que se llama SP, que está simplemente creado para un ejemplo práctico. Pero bueno, ¿cómo funciona en nuestro caso? Hay que entender que Angular funciona eh, de manera por clases. Vamos a tener clases, a pesar de que obviamente JavaScript tiende más a la programación funcional, en este caso pues todo el componente de Angular en general funciona por la utilización de clases en particular. Vamos a tener que insertar nuestro servicio dentro de un constructor. Es más, si ven acá, y yo hago referencia a este servicio en particular, pues vamos a ir a dar a ese fichero al que estábamos revisando antes, donde configuramos PnP.
Entonces, bueno, vamos a volver al componente que tenemos en este caso. Ya que insertamos nuestro servicio, lo vamos a inicializar en el constructor. Como ven acá, pues lo podemos hacer un componente, un elemento público, un atributo público dentro de nuestra clase, pero pues en este caso público está bien, a pesar de que lo podamos hacer privado, ¿no? Y aquí pues vamos a tener uno de nuestros hooks de Angular, el enGeoInit, en este caso en particular. Ahorita vamos a ver otro que es el after unit, que nos puede servir también para la carga o bueno, para la ejecución de cualquier tipo de tarea que necesitemos en ese momento. Entonces vamos a tener toda esta configuración, pues todo dentro del ciclo, dentro de este hook del enGeoInit, vamos a llamar esta pequeña consulta. Es una consulta realmente muy simple, es, como les decía, un tema más de ejemplo, donde vamos a poder consultar en este caso el usuario y la configuración, para que miremos un poco cómo se presenta eso. Entonces, realmente lo que hacemos en este componente es cuando ingresamos al componente, lo primero que hace es llamar este método de getUser, donde pues también nos colamos aquí esta pequeña configuración para nivel práctico y vamos a ver pues ambas partes. Entonces, miremos acá, revisamos, si recargamos, vamos a tener entonces este llamado. Entonces aquí tenemos toda la configuración, vamos a ver cuál es la primera que estamos imprimiendo. Creo que, si tenemos config inicialmente, entonces dentro de config pues vamos a ver un montón de datos, pues el tema de credenciales, seguro el JSON Web Token, bueno, todo lo que necesita la librería para hacer esa validación. En este caso puede ser información sensible, entonces no la vamos a revisar, pero sí vamos a revisar de pronto lo que hacemos con el usuario actual. Entonces, ¿qué tenemos en el usuario actual? O en el usuario que está en ese momento visitando el sitio, pues vamos a poder accesar a toda esta información. Digamos, el ID, esos IDs pueden variar dependiendo del sitio, dependiendo, hay muchos factores que pueden hacer variar cierta data del usuario en particular, pero pues obviamente eso se tiene presente porque en cada sitio es diferente. Puede ser diferente o se puede compartir. Bueno, vamos a tener el email, vamos a tener pues como toda esta información adicional dentro de lo que viene siendo la data del usuario. Obviamente eso lo podemos desestructurar, como ven. Es muy chévere porque nos devuelve un objeto y ese objeto pues simplemente desestructurando sus propiedades vamos a poder hacer un montón de asignaciones, pues, y aquí entra el tema del binding y de la interpolación de Angular, que simplemente con la asignación a nivel general nos va a presentar un montón de información extra. Bueno, entonces eso para el tema de las consultas y más o menos cómo funciona. Entonces recordemos, tenemos un componente, dentro de ese componente insertamos el servicio. Dentro de ese servicio pues tenemos un método en particular en el que vamos a llamar esa configuración y ese usuario para traer esa data. Pues en este caso los tenemos como await, por ejemplo, para el current user, porque recordemos que esto no deja de ser código asíncrono y necesitamos pues esperar que nos traiga ese dato antes de la ejecución con la que continuamos en ese momento en particular. Entonces, ya que entendemos un poco PNP, vamos a revisar entonces cómo está funcionando nuestro aplicativo. En ese caso, cómo hacemos ese guardado de la información. Para esa primera C, como les digo, pues no nos da el tiempo para hacer un CRUD completo, pero sí es bien interesante entender qué es lo que estamos haciendo. Entonces, vamos a dirigirnos al formulario C, que es donde tenemos nuestros componentes. Y vamos a revisar primero el componente a nivel general. Tenemos unos inputs. Cuando hablamos de inputs dentro de Angular, es información pues, que estamos recibiendo. En este caso, pues acá tenemos unos datos interesantes que estamos recibiendo de nuestro componente, en este caso padre. Estamos recibiendo acá para el tema del usuario, el nombre, el apellido, bueno, la firma, simplemente datos que estamos consultando. Tenemos también el tema del enGeoInit. Como les decía, el enGeoInit es ese primer hook que se ejecuta justo después del constructor dentro de Angular para cualquier tipo de ejecución que nosotros necesitemos. En este caso, pues en particular, vamos a inicializar el formulario. Estamos trabajando con formularios reactivos. Es bien interesante todo lo que podemos hacer con formularios reactivos, pues porque nos va a permitir tener esa información en tiempo real. Pues de ahí la política o la filosofía de trabajar con reactividad, de tener esa información siempre presente, porque pues detrás de eso trabaja con observables. Entonces, bueno, toda esa inicialización que tenemos acá, vamos a ver que si nos dirigimos al HTML, pues vamos a tener exactamente los mismos nombres dentro de la configuración. Es más, creo que me puedo tomar 2 minutos para explicar un poco los formularios reactivos, que es algo muy útil, más que todo en SharePoint, que guardamos pues data un poco más plana. Y es que para la creación utilizamos pues algunos elementos nativos de nuestro, del Angular Forms, como les digo, esto es nativo. Y hay una de las diferencias, por ejemplo, con React, que en React, si manejamos esto, tenemos que construirlo un poco más
más artesanalmente, entre comillas. En este caso no, tenemos directamente dentro del Angular Forms, pues el tema de las validaciones, el tema del constructor del formulario. Entonces, bueno, es bien interesante todo lo que nos permite hacer ya Angular de manera nativa. Entonces, bueno, teniendo esa información un poco más clara, vamos a llamar entonces al formulario y vamos a inicializar los diferentes campos, en este caso que tenemos dentro del formulario. Si nos dirigimos acá, pues vamos a ver que el formulario es muy simple, simplemente le asignamos ese nombre del formulario que tiene que ser exactamente el mismo nombre, obviamente, que estamos diligenciando cuando lo inicializamos. Y cada uno de los campos, por ejemplo, si vemos acá, vamos a bajar un poquito más, por ejemplo, en for control name, ahí tenemos nombre, que va a ser exactamente el mismo campo que nosotros inicializamos dentro de este objeto. Entonces, como ven acá, Toctero Angular de manera nativa tiene un montón de componentes muy interesantes para usar, mejor, peor que React, realmente, o que Vue, o que cualquier otro framework o librería, no realmente, porque pues vamos a cada tecnología es muy particular y cada tecnología cuando se utiliza y se maneja bien puede ser muy útil. En este caso, como les digo, Angular ya tiene un montón de herramientas que para lo que nosotros hacemos es demasiado útil porque no tenemos que usar tecnologías externas. Obviamente también velando un poco por la seguridad del usuario, con la importación pues, de librerías quizás que no conocemos o bueno, de poco reconocimiento a pesar pues de que, por ejemplo, React, cuando hablamos de React sí tenemos pues, mucha documentación, muchas librerías, mucho software open source, pues, librerías open source que podemos acceder y que son bastante confiables. Bueno, vamos ahorita con el guardado de la información, pero antes les quisiera compartir un poco cómo estamos trabajando el tema del dibujo de la firma. Pues como veían aquí antes, podemos cerrar esta consolita realmente. Vamos a ir al formulario, sí. Mm, Tenemos este pequeño componente de dibujo. Ese componente de dibujo es el que veíamos ahorita que estábamos usando mediante una librería, a pesar pues de que lo podíamos hacer mediante un canvas. Lo estamos en este caso usando, vamos a revisarlo puntualmente para decir la librería. En este caso, esta librería de firma. ¿Por qué lo estamos usando de esta manera? Quizás porque nos va a permitir tener en tiempo real esa información y guardarla mediante un string. Ya vamos a analizar cómo se está guardando esa información en la lista, pero bueno, inicialmente quería que entendiéramos cómo estamos guardando esa información en particular. Entonces, bueno, ya teniendo claro cómo estamos tomando todos los datos, pues el nombre, en este caso el número, apellido, caso, comentarios, como les decía, mediante un formulario reactivo, lo que vamos a hacer, ya en este caso en particular, es revisar ese guardado de la firma. Pues como vemos acá, simplemente estamos generando un binding, o bueno, una comunicación realmente entre componente padre e hijo, donde nos estamos trayendo la firma, vamos a revisarlo por acá, y simplemente se la estamos asignando bueno, en este caso al control de la firma, syncline, tenemos acá. Entonces, miren que es realmente algo muy intuitivo y cuando ya traemos la firma, pues simplemente generamos un objeto para el guardado. Volvemos a recapitular. Estoy intentando recapitular por secciones como para que quede un poco más claro. En nuestro aplicativo de Angular generamos un formulario, simplemente un formulario que tenemos acá en HTML y que generamos también de manera reactiva mediante los formularios reactivos, valga la redundancia, de Angular. Ese formulario pues lo enviamos o lo configuramos directamente en nuestro HTML, recolectamos esa data, recolectamos también esa firma que tenemos dentro de un componente aparte llamado firma y todo eso lo vamos a agrupar dentro de un objeto en particular, que es el que vamos a usar para el guardado de la información. Entonces, como vemos acá, ya estamos agrupando y tenemos todos los datos que necesitamos en este caso guardar. Bueno, entonces ya cuando tengamos esos datos guardados, vamos a crear un nuevo caso. Vamos a sí, vamos a diligenciar todo con text, simplemente, para este caso puntual. Y text. Y vamos a borrar esta firma y simplemente diligenciar cualquier firma. Vamos a generar el guardado. Listo, aquí la tenemos. Y tenemos nuestros campos. ¿Cómo se nos está guardando la información? Vamos a revisarlo. Tenemos acá en nuestra lista, analizando un poco la info que estamos obteniendo. Bueno, vamos a en vista de grilla. Vamos a revisar acá qué tenemos. Entonces, nuestro nombre en la columna name. Ahorita analizamos los tipos, nuestro apellido, nuestro nombre, nuestro comentario. Quisiera comentarles un poco por qué estamos guardando esto como una data plana. Bueno, si bien acá es un texto, no deja de ser un string. Y viene muy ligado a lo que hablábamos ahorita de que íbamos a poder guardar información
de manera plana dentro de SharePoint. Digamos que es muy funcional tenerlo de esta manera porque no vamos a necesitar crear librerías, que ese va a ser nuestro último punto, antes de terminar el tema de las librerías dentro de SharePoint. Pero para nuestro caso en particular, de guardado de información, en este caso de una firma, nos viene muy útil, primero, tenerla en un formato plano porque la podemos encriptar. Esto no deja de convertirse después a un PNG, que es el formato de imagen que estamos guardando. Y segundo, pues porque también va a ser muy fácil para nosotros también desencriptarla para la presentación del usuario. Es importante pues velar también por la privacidad de algunos datos porque cualquier administrador en este caso va a poder acceder al aplicativo, bueno, en este caso en particular a la lista y ver esa firma si lo guardáramos como una librería. Pero en este caso en particular lo que queremos es eso, guardar un texto plano, el cual está encriptado con esa firma, sigue siendo información sensible y con la cual vamos a poder desencriptar a la hora de presentarla, como lo hacemos por ejemplo acá. Aquí tenemos diferentes documentos, cada uno con una firma en particular, y lo que queremos es eso, simplemente guardar la información sensible, digamos, de una manera un poco más segura. Y revisemos ahora entonces cómo estamos guardando esa información, que creo que es algo bien interesante. Como les decía, usamos casi que siempre primitivos. Vamos a ver cuáles son nuestras columnas, en este caso las que hemos creado para el aplicativo y es algo reiterativo realmente para el resto de el resto de las aplicaciones. Siempre son datos primitivos. El nombre es un texto plano, el last name es un texto plano, números pues un texto plano también, lo guardamos de esa manera muchas veces porque es importante en este caso pues conservar como un estándar, pero también lo podemos guardar como números, no hay ningún problema, siempre y cuando sabiendo que son números. Pero en nuestro caso pues lo creamos como un texto plano, igual pues el tema de los comentarios y la imagen pues ahí tiene un formato ya en particular, como le mencionábamos en su momento pues para el guardado de la información. Entonces, bueno, aquí ya estamos teniendo cómo guardamos esa información. Volvemos al tema de los servicios. Entonces simplemente tenemos un servicio allá creado que se llama guardar formulario y reitero, esta librería nos ayuda muchísimo también pues, a cualquier parte de bueno, a realizar cualquier parte de los procesos del CRUD. Porque, por ejemplo, para el guardado simplemente vamos a generar un update. O en este caso, pues para guardar es un add. Guardamos con un add y le pasamos ese pequeño objeto que hemos construido en este caso en particular. El objeto, pues obviamente va a ser del tamaño que nosotros necesitemos. En su momento, pues si es un aplicativo con mucha data, pues simplemente pasamos un objeto muy grande. Es muy importante, pues también que seamos eficientes en el manejo de la información. En este caso, pues, como ven, es un aplicativo muy simple que tenemos solamente para esta presentación, así que no hay necesidad como de generar bloques de guardado de información o cosas extra que quizás no puedan ser de tanta utilidad. Y bueno, digamos, vamos a seguir con el siguiente paso, que es el que veíamos ahorita para la consulta de la información. Pues ya aclaramos cómo estamos guardando toda esa información. Estamos asignando pues un consecutivo en particular, que es lo que yo les decía, Angular de por sí ya, perdón, SharePoint de por sí ya nos presenta un consecutivo, que es ese ID, parte de las columnas que ya nos genera automáticamente. Ese ID pues que vamos a tener y vamos a poder acceder desde cualquier consulta que hagamos y ese ID es el que se nos va a presentar pues obviamente dentro de la solicitud. Estamos asignando ese ID en particular, lo vemos acá. Vamos a darle un OK para que lo observemos dentro de la tabla. Ese es el ID que estamos conservando. Ya pues el tema de la nomenclatura lo hacemos directamente desde la app. En este caso pues estamos haciendo la nomenclatura muy simple de AC. Y es la nomenclatura que estamos presentando ya junto al ID. Ahorita vamos entonces a revisar la consulta. Esa consulta, cómo la estamos haciendo y cómo pues presentamos al usuario pues esta información. Que realmente no deja de ser más que una reiteración de lo que hacíamos ahora, quizás si construimos las consultas de manera un poco más manual, el trabajo sería un poco más, quizás un poco más extenso, pero pues en este caso es muy simple, creo que es hasta más simple que el guardado. Y es que simplemente vamos a tener un componente de consultas, de un segundo que valido la URL, efectivamente es este. ¿Y qué vamos a hacer? Pues vamos a tener una pequeña consulta. En este caso lo estamos manejando mediante un observable y simplemente estamos dando un pequeño lapso de tiempo aquí para generar la consulta y eso lo podemos cambiar si queremos, por ejemplo. Digamos que no, muchas veces no es lo más eficiente, pero bueno, en este caso es como lo que tenemos para este aplicativo en particular, para traer la data, pero bueno, en este caso lo que hicimos acá cambiando esos 3000 milisegundos es que vamos a tener como esa pequeña latencia para la consulta de información en caso tal de que el usuario necesite algún tiempo de espera en particular. Bueno, en este caso lo vamos a dejar tal como lo teníamos en 1000.
En este caso sería un solo segundo. Refrescamos y bueno, ya lo tenemos mucho más rápido. Entonces es eso. Tenemos simplemente un intervalo que se nos va a ejecutar y aquí, porque digamos que esto lo tenemos de esta manera para generar una consulta constante del aplicativo cada 1000 segundos, cada 1000 segundos no, pero en cada 1000 milisegundos o un segundo, lo que vamos a hacer es generar una consulta y esa consulta que tengamos nueva, pues vamos a agregarla al formulario. Es más, si vemos acá, dentro de la consola, vamos a revisar acá lo que tengamos. Vemos que tenemos una consulta constante de información. Si creamos pues otra nueva data, eso se nos va a presentar ya directamente. ¿Por qué lo hacemos en esta manera? Es como una pequeña emulación de lo que se haría con sockets. Esto no es lo más recomendable, realmente es bien importante ya cambiar el estado para nosotros. Pero ahí incluiríamos el tema de sockets mediante Azure, que es como el tercer tipo de servicio que tendríamos que incluir ya para un desarrollo si necesitamos información en tiempo real o un stream de información. En este caso, en particular, pues lo manejamos de esta manera para traer la información. Entonces, tenemos acá, dentro de ese intervalo, un obtener formularios, que no deja de ser un observable, por eso subscribe. Vemos acá, pues tenemos el obtener formularios. ¿Y qué le vamos a pasar? Es bien interesante también pues, la consulta, porque como les digo, es solamente indicarle cuáles son los datos que vamos a tener en particular de la lista. Si vemos, se llaman exactamente igual, y es bien importante eso, tiene que llamar exactamente igual la propiedad que adjuntemos acá como argumento a la que tengamos como nombre en la lista. Entonces, como vemos, tenemos el ID, el name, last name, number, y si revisamos nuestra lista, pues vamos a tener exactamente los mismos nombres, porque en base a esos es los que vamos a generar la consulta. Bueno, tenemos toda esta información y lo único que nos traemos es toda la info, en este caso sin algún filtro en particular, pero podemos generar filtros, que es otra cosa bien interesante que nos va a permitir generar PNP. Bueno, entonces vamos a generar esa consulta y simplemente realizamos esa asignación y la iteramos dentro de nuestro componente de consultas que tenemos acá. Y ahí presentamos toda la información. Entonces, como ven, realmente al generar, ya van alrededor de 40 minutos, bueno, y simplemente hemos abarcado las dos primeras, creo que estuvo muy acertado solamente revisar estos dos pasos, porque el creado de la información es bien importante, como vemos en este caso, pues estamos manejando reactividad de manera muy simple dentro del formulario, y el guardado de la información es bien importante esto, que se entienda que SharePoint nos va a permitir o como desarrolladores nos va a abrir las puertas a generar interfaces de usuarios muy intuitivas con casi todas las tecnologías y no todas las tecnologías que podamos usar de librerías, exceptuando un poco la que tenga que ver con comunicación con servidor, por ejemplo el tema de sockets, que ahí sí necesitamos usar particularmente pues algún servicio en Azure con una API, no sé, alojada puede ser en un app service con Node.js, que es en nuestro caso como lo haríamos, pero bueno, podemos usar como toda esa información ahí para el uso de información de stream, de datos. Pero digamos que esto es mucho más útil para un usuario, pues por el tema de las reasignaciones, que sería un tema muy interesante de tocar quizás en algún evento. Después, porque todo el tema de asignación de usuarios, todo el tema de protección de datos, todo el tema de permisos, va a ser muy útil, digamos en este caso, con todo lo que nos abre la puerta de manejo de información, de manejo de credenciales, pues, de accesibilidad para los usuarios. Aquí es también bien, digamos, muy útil porque vamos a poder controlar los usuarios sin necesidad de una asignación de permisos en particular, sino creando, por ejemplo, dentro de la lista un campo de usuario en particular o bueno, un grupo de usuarios. Hagamos un ejercicio aquí muy rápido para que lo revisemos. Creemos acá una columna nueva, afanándome un poco que ya me quedan 5 minutos, alrededor de 7 minutos. Voy a agregar aquí simplemente una columna de persona o grupo, le voy a decir que sean múltiples usuarios. Y bueno, vamos a crearla. Vamos a indicarle un nombre. Vamos a decirle, por ejemplo, responsable actual. Bueno, en este caso, responsables, porque podemos asignar varios. Vamos a ir entonces a nuestra lista. Y como vemos acá, podríamos hacer una configuración. Vamos a eliminar toda esta data para que sea un poco más ágil. Listo. Vamos a recargar acá para que me quite esta ventanita. Listo, responsable actual. Podemos asignar a las personas que necesitemos. Por ejemplo, si necesitamos asignar un grupo de usuario en particular,
podemos hacerlo. Y estos usuarios los podemos consultar y en base a eso presentar cierta información dentro del aplicativo. Bien importante eso porque toda la configuración que hagamos de permisos la vamos a poder hacer también dentro de la lista. Es más, si venimos acá en configuración de la lista, pues nosotros vamos a tener un tema de permisos en particulares. Tenemos permisos de la lista. Como vemos acá, pues se aplica directamente y es una herencia ya pues, de lo que tenemos en nuestro sitio padre, que en este caso es pues el sitio público. Pero bueno, podemos quizás pausar esa herencia, generar una herencia en particular y generar como esos permisos ya un poco más segmentados dentro de las listas. Eso pues ya a nivel de la estructura y de la planificación y quizás de generar digamos una pequeña estructura, una matriz de permisos. Y bueno, quisiera aprovechar estos 5 minutos para revisar también el tema de las librerías, porque es algo realmente muy importante dentro de SharePoint, porque quiero abarcar al menos todo el tema de los datos que podemos almacenar. Y para eso vamos a crear en este mismo momento, una librería. Vamos a ver que es muy simple, realmente todo dentro de SharePoint nos facilita mucho la vida, pues porque realmente eso está diseñado para usuario final, pero pues como desarrolladores aún más, pues porque tenemos un conocimiento un poco más avanzado del usuario tradicional. Bueno, para crear una librería simplemente nos dirigimos al contenido del sitio. En este caso es el paso que yo sigo, pero pues hay un par de opciones extra. Vamos a generar una nueva librería y como vemos acá, pues podemos indicarle el nombre que nosotros queramos. Así que vamos a llamarla librería y vamos a crear. Y si volvemos al contenido del sitio, a ver si nos permite acá, sí, vemos que no deja de ser una carpeta realmente. Presentacionalmente, cuando entramos, vamos a ver una carpeta y una carpeta dentro de la que podemos guardar algún documento. ¿Qué es lo interesante? Si vamos aquí a la configuración de la librería, Library Settings, vamos a ir a más configuraciones, nos vamos a encontrar un menú muy similar, si no es el mismo que tenemos en las listas. Y es que realmente una librería no deja de ser una lista. Tenemos pues las mismas posibilidades, tenemos los mismos campos por defecto. Miremos que acabamos de crear una librería y vamos a tener create, modificate, el title, el description, pues quién lo creó, cuándo se modificó. Entonces tenemos esos campos por defecto, pero adicional podemos crear los campos que nosotros necesitemos. Por ejemplo, no sé, si le queremos generar un ID custom a nuestra data que vayamos a cargar, pues simplemente lo hacemos. Vamos a hacer en este caso como un number. Dejémoslo con el formato estándar. Y ya nos vamos a encontrar con eso dentro de nuestra librería. Si vemos acá, pues tenemos el ID custom. No deja, como les digo, de ser una librería, una lista, perdón. Entonces, bueno, esto lo podemos consultar como exactamente de la misma manera que consultamos una lista. Es como para dar a entender que, por ejemplo, para PNP no cambia mucho lo que tenemos versus una librería, versus una lista, pero sí para el usuario final y para el guardado de la información se nos facilita mucho. Entonces, como conclusiones rápidas, si vamos a manejar imágenes, siempre con una librería. Si vamos a manejar datos estáticos, pues obviamente, realmente amplió un poco el punto anterior. Si vamos a manejar imágenes, documentos, cualquier tipo de archivo, siempre es lo ideal trabajar con una librería y relacionar realmente nuestra tabla de datos principal, nuestra librería, nuestra lista principal con la librería, en este caso donde vayamos a guardar la información, pues alguna llave foránea, que en este caso, como les decía, y como mirábamos ahorita, lo podemos hacer. Segundo, si vamos a almacenar datos planos, siempre, pues mejor una lista donde vamos a almacenar toda esa información con esos datos primitivos que ya nos permite usar SharePoint. Y por último, pues para la creación de los sitios, recapitulando y haciendo ya, para terminar ya con la ponencia, siempre vamos a usar un sitio clásico para el despliegue, porque es el que nos va a permitir, dentro de los assets, desplegar el aplicativo. Bueno, eso quizás no lo alcanzamos a ver en este momento, pero bueno, vamos a ver si tenemos acá alguno en particular. Que nos permita, por ejemplo, aquí tenemos un mapa de procesos. Bueno, esto es información sensible, entonces creo que no es lo ideal tocarla, pero si generamos cualquier archivo, como ven aquí ASPX, nos va a permitir leerlo como un HTML general. Aquí, un dato curioso, pues dentro de SharePoint, todo lo que colguemos como HTML tenemos que renombrarlo con la extensión .aspx. No cambian para nada pues, el contenido del archivo, pero pues obviamente para SharePoint es la extensión que nos va a aceptar. Sería en algún momento muy chévere tocar el tema del despliegue, que como les mencionaba no sigue siendo más que un drag and drop dentro de lo que nosotros usamos. Bueno, ya para finalizar,
agradecerles nuevamente la oportunidad.